Hola, soy Lourdes Navarro, médico de familia, y me gustaría comentar algo sobre la noticia que está en todos los medios de comunicación sobre el colapso de la atención primaria. En primer lugar, por supuesto, decir que por mi confirmación, ¿no? Yo como médico de familia en un centro urbano, efectivamente tengo agendas al menos de 70 pacientes y muchas veces rondando los 80 y tantos, ¿no? Lo máximo que he llegado a ver son 90 pacientes entre citas presencial y telefónicas. En los medios, en las redes sociales he visto agendas hasta de 100, no es mi caso, pero no me extrañaría que eso poco a poco, o sea, dentro de poco pudiera surgir. Esto resulta bastante insostenible, ¿no? Se puede llevar, yendo como una moto, intentando hacer tres cosas a la vez, se puede llevar puntualmente, pero la verdad es que es bastante difícil de sostener. La cuestión es que en el fondo tengo que confesar un secreto alivio de que esto salga a la luz, no porque sea una buena noticia, que como digo es mala, no, malísima, sino porque realmente la sobrecarga de trabajo que ha supuesto la pandemia COVID ha venido a ser el remate de una situación ya muy delicada que llevaba arrastrando la primaria y de otra situación todavía más grave que está por venir y que ahora comentaré. Si esto no sale a la luz de una manera masiva, y ahí los medios de comunicación la verdad es que tienen un peso tremendo, se nos va a echar encima, porque gracias a Dios la pandemia COVID pasará, pero esta situación de primaria se tiene que resolver si no queremos que más adelante o incluso ahora la primaria se caiga. Si estamos hablando de un sistema sanitario donde tenemos un primer nivel de atención, que es la atención primaria, y que sostiene o es la base de otros niveles de atención, un segundo y un tercer nivel de atención, que es el nivel hospitalario, si la atención primaria se cae, eso va a suponer que todo el sistema sanitario se cae. Esto funciona, es una especie de dominó, ¿vale? Entonces, la atención primaria, su función básicamente es la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Dentro de la prevención de la enfermedad, lo que hacemos es llevar una cantidad tremenda de pacientes que no tienen conciencia de estar enfermos, pero que sin embargo mantienen condiciones de salud que son pro enfermedad, es decir, sin ir más lejos, los pacientes hipertensos, diabéticos, con colesterol alto, el control de todos estos pacientes que, insisto, no tienen ninguna sensación, y es bueno que así sea, de que estén enfermos, si ese control no lo hacemos en primaria, eso va a suponer un aumento de los eventos cardiovasculares tremendo y un colapso de la atención primaria hospitalaria. Entonces, esto es fundamental mantenerlo, este control de los pacientes crónicos, aparte de toda la patología del día a día que resolvemos evitando también saturar otros niveles asistenciales. De manera que la atención primaria, que es percibida como algo que se da por supuesto y que casi no tiene que ver con la enfermedad, o al menos se percibe como algo así relacionado con la enfermedad banal, si cae, como decía antes, el sistema sanitario cae. Entonces, ¿cuál es el problema al que yo me refería como algo todavía más grave? Pues lo voy a explicar ahora mismo, es algo muy sencillo. En una cuestión de 4, 5, 6 años, no sé la cifra exacta, por una cuestión tan vulgar y tan simple como la edad, hay un montón de médicos de familia que van a estar jubilados, es decir, ya desde hace unos añitos se van jubilando médicos poquito a poco y eso va en aumento. ¿Por qué? Porque hay una cantidad muy grande de médicos de familia que rondan los 50 y largos, 60 y pocos, y ya, bueno, pues van a acceder a su jubilación porque han trabajado muchos años y se lo merecen. Cuando ese momento llegue, ha habido una falta de previsión de la dotación de plazas de MIR de la especialidad de medicina de familia y no va a haber médicos de familia. Y un médico de familia, cuando un médico se jubila, tiene un cupo y si ese cupo
no tiene otro compañero para heredarse, ¿no? Es decir, para que se haga cargo de todos esos pacientes, pues se queda sin médico. Ese cupo hay que repartirlo entre el resto de médicos del centro de salud, con lo cual se sobrecarga el resto de médicos y va a llegar un momento que la asistencia no puede solventarse. Un médico de familia no se puede improvisar. ¿Por qué? Porque para trabajar como médico de familia, hoy por hoy en España, se necesita que después de hacer la carrera de medicina, ese profesional, ese recién licenciado, se examine de un examen MIR y cumplimente 4 años de especialidad. 4 años donde el residente, el futuro médico de familia, pues va rotando por el centro de salud, por los diferentes servicios del hospital, hasta que pues termina su especialidad y puede, como digo, hacerse cargo de un cupo de pacientes de atención primaria. Si no se hace ya un aumento espectacular de las plazas de MIR, de la especialidad de medicina de familia, no sé, sinceramente, de dónde van a salir los médicos para heredar esos cupos de pacientes, y no sé cómo van a ser atendidos esos pacientes. Yo creo que esto es fundamental, porque es cuestión de que no va a haber ese recurso humano, y sin el profesional no hay modo de arreglar o de mejorar el funcionamiento de ese profesional. La segunda parte, que sin ser tan grave, porque esto ya es básico y es estructural, el que haya o no haya una persona para ocupar ese puesto, pero algo menos grave, pero bastante importante también, es el hecho que viene pasando ahora mismo. Ahora que sí, que aunque haya un poquito de escasez, teniendo en cuenta pues eso, que hay muchas condiciones que determinan esa escasez, pero bueno, por no entrar en ese aspecto que es también bastante farragoso, el médico de familia que ahora está ocupando un puesto en un centro de atención primaria se encuentra con una situación bastante también delicada, que es la que ha hecho que la sobrecarga del COVID haya sido la gotita que ha colmado el vaso. Esa situación delicada es que se ha ido creando un exceso de burocracia durante los últimos años, de manera que esa especialidad que yo comentaba, donde el profesional se ha formado, y se ha formado gracias a la financiación del Estado, es decir, a los MIRES les paga el Estado, y el Estado coge el dinerito del impuesto de todos los españoles. Entonces la ciudadanía hace un esfuerzo por formar a sus médicos, y cuando termina esa formación, en el caso de la medicina de familia, cuando se pone a ejercer en el día a día, gran parte de los actos que lleva a cabo un profesional, por ejemplo, yo esta mañana, gran parte de esos actos son actos que no son clínicos, es decir, que no requieren de una formación médica ni de una decisión médica, sino que tienen mucho de burocracia, de manera que no tiene mucho sentido formar a una persona como especialista en medicina de familia para que cuando acabe termine haciendo cosas que no requerirían esa formación. La verdad es que ese esfuerzo, insisto, que ha hecho la ciudadanía en formar un médico de familia, un cardiólogo, un traumatólogo, un neumólogo, lo que fuera, la cosa es que ese esfuerzo se le devuelva con un profesional bien formado, al que se le está exprimiendo, se le está sacando el jugo de lo que ha estudiado y de lo que se le ha financiado para que estudie. Entonces, esa es la segunda cuestión. ¿Qué responsables de esta situación? Pues un poco todos, ¿no? Todos los actores que participan en una película tienen un poquito de responsabilidad en el asunto. Ahora bien, tal vez para poner soluciones el peso mayor lo tendrían los gestores que durante años han estado mimando poco a la medicina de familia. ¿Por qué? Y a la atención primaria en general. ¿Por qué? Pues desde mi punto de vista esto tiene que ver con una cuestión un poquito más amplia. Al fin y al cabo, el gestor lo que persigue inevitablemente, porque somos humanos, es pues tomar aquellas decisiones y hacer aquellas cosas que sean vistosas para la población. Y como decía al principio, la población lo que percibe es que lo que garantiza su seguridad a nivel sanitario, su salud, es un buen sistema hospitalario.
ese sesgo es una falta de información. Eso tiene que ver con una falta de información que hay que paliarlo con educación, porque al fin y al cabo no nos podemos quedar con la idea que la población tiene, sino que se puede transformar esa información. Y en cualquier caso, además, si se le puede perdonar, entre comillas, al ciudadano que tenga esa falta de información, realmente el gestor sí que tiene una formación en cuestiones sanitarias y no puede dejarse llevar solamente por lo que es vistoso para el ciudadano, que, insisto, percibe esa seguridad en su salud como lo que va a ocurrir si se pone malo. La cosa es, y además esto es de sentido común, la cosa es intentar evitar que se ponga malo. Que hay muchas situaciones donde es imposible evitarlo, pero que sin lugar a dudas todo lo que se llama prevención de la enfermedad es lo que hay que hacer, y si todo eso falla, pues entonces bendito sea que existe ese segundo nivel asistencial que nos puede sostener y que nos puede sacar de una situación muy delicada. Entonces, esto me genera un paralelismo que no puedo dejar de comentar. Quien sigue mi canal sabe que tengo unos vídeos con respecto a una reforma que estoy haciendo, que además tengo pendiente subir un vídeo, pero es que estoy saturada de trabajo, pero pronto lo subiré. Entonces, en esa reforma el Estado a mí me exige que haga una instalación eléctrica hecha por un certificado de instalación eléctrica firmada por un electricista titulado, cosa que me parece muy bien. A nadie se le ocurre pensar que lo bueno sería que esa instalación eléctrica la hiciera mi primo o el vecino del segundo, porque le gusta mucho la electricidad y porque lo dio como optativa en el bachillerato. No, ¿por qué? Pues porque si hay una instalación hecha por un profesional, eso nos garantiza garantiza lo máximo que se puede que si hay un cortocircuito, pues va a saltar un sistema de seguridad, y a nadie se le ocurre que no pasa nada si no hay sistemas de seguridad en la electricidad o en la instalación del gas, y luego lo que hacemos es que ponemos muchos parques de bomberos en la ciudad para que apaguen los fuegos. Entonces, la cosa es tener instalaciones de gas y de electricidad seguras en lugar de tener muchos apagafuegos. Entonces, en el caso de la salud, exactamente lo mismo. Aun con las medidas de seguridad o con toda la prevención de la enfermedad, tenemos eventos porque no se pueden prevenir, porque no sabemos las causas, o porque estamos hablando de traumatismo, que son fortuitos, o múltiples cosas, y por supuesto que necesitamos y que estamos muy tranquilos con esos servicios sanitarios, pero lo que no tiene ningún sentido es no mimar y no cuidar la base quitando las medidas de salud pública, que eso es lo que más garantiza nuestra salud. Pero la salud pública, las medidas de salud pública, las vacunaciones y el cuidado de las condiciones que promueven la enfermedad, es todo aquello que nos hacen más improbable que nos pongamos enfermos. Vamos a hacer esto. Y luego ya, si aún así caemos enfermos, agradecidísima la primera de que existan esos profesionales tan estupendos y que nos pueden salvar la vida o hacernosla más sencilla, ¿no? Más fácil. Entonces, retomando un poco el hilo, el gestor, ¿por qué no mima la atención primaria y a nivel de presupuesto y a nivel de atención se centra en el nivel hospitalario? Mi percepción no es porque sea malo, simplemente el gestor tiende a satisfacer aquellas expectativas de la población. Pasa una cosa en prevención que vamos a empatizar y a intentar entender. Todas las medidas de prevención dan resultados a medio o largo plazo, de manera que un gestor no está en el poder toda su vida. Un gestor tiene un tiempo, a veces 4 años, como mucho 8, donde tiene que ver el resultado de su gestión, y esas medidas que se pueden adoptar para la atención primaria o para la prevención van a dar su fruto
en el mandato de un sucesor. Con lo cual yo entiendo que esto no es muy atractivo, pero el gestor no solamente puede perseguir la popularidad, ¿no?, de cara a la población o a los medios de comunicación, sino que también ha aceptado ese puesto porque está sensibilizado con su responsabilidad para gestionar el sistema sanitario, ¿no? De todas formas, aquí hay que apelar a la ética y a la honestidad de nuestros gestores. Entonces, resumiendo, 3 cosas importantes. Una, que efectivamente estamos en una situación muy dramática, que necesitamos medidas ya para desburocratizar el día a día de las agendas de los médicos de primaria, porque es que si no vamos a ir, entre comillas, cayendo. Es que no se puede sostener este estrés laboral, ¿vale? Segundo punto. Hay que prever, hay que organizar el tema de la sucesión de las generaciones de médicos de familia, porque es una cuestión absolutamente previsible para poder tener médicos de familia formados y que lo que hagan es sustituir, coger el testigo y heredar los pacientes de los médicos que se van a jubilar. Y tercer punto. Además de desburocratizar todo lo que ha supuesto la sobrecarga del COVID, de muchos actos que hacemos, que hace el médico de atención primaria que no son médicos, por ejemplo, el seguimiento o la petición de las PCRs o el resultado de la PCR o la encuesta epidemiológica a los contactos. Un contacto, en principio, a no ser que después sea un caso confirmado, no es un paciente. Un contacto es efectivamente fundamental, absolutamente necesario seguirlo para atajar la cadena de contactos, pero no tiene por qué hacerlo el médico de familia, porque no es un paciente, no está enfermo, ¿vale? Entonces, desburocratizar lo que se nos ha venido añadiendo con la sobrecarga COVID, y al margen ya de que cuando se resuelva la pandemia COVID, desburocratizar todo aquello que, insisto, no es clínico. No es porque a un médico de familia se le vayan a caer los anillos por hacer un papel o hacer otro. No es eso. Es que para que en un sistema se saque partido de las personas que trabajan en él, pues hay que exprimir las funciones para las cuales está especialmente formado, y así es como se saca el mayor rendimiento de todo el mundo, y eso pasa en una empresa cualquiera, no hace falta que nos centremos solo en la sanidad. En cualquier caso, ánimo a todo el mundo, vamos, porque yo estoy hablando de la situación tan desesperada que hay en atención primaria, pero la pandemia COVID ha afectado evidentemente no solo a la sanidad, sino a la economía de muchas familias, de muchas empresas, de muchos autónomos. Es decir, que es una situación en la cual estamos todos sufriendo las consecuencias, gente que ha perdido a sus seres queridos. Todo esto dejará muchas secuelas. Pero este vídeo es un poco para confirmar aquello, también para apoyar a mis compañeros que están saliendo a la luz diciendo esto, para pedir a los gestores que hagan cambios a nivel organizativo, y también para sacar a la luz una situación que puede poner en peligro en un futuro el sistema sanitario, no ya solo la atención primaria, porque quiero decir otra vez, aún con el riesgo de ser pesada, que si la atención primaria de salud cae, el sistema sanitario cae. Y la salud de los españoles se resiente, por supuesto. Gracias.